Estimados amigos, pueblo de Dios, nuevamente, como todos los lunes, los primeros lunes o los últimos lunes de mes, estoy aquí con ustedes. Soy el padre Richard Zamur, sacerdote católico para la Arquidiócesis de San Antonio, Texas. Gracias por su fiel audiencia. Muchas gracias también por ser parte de este ministerio tan importante, ministerio católico como Compass, que nos ayuda pues a todos a ver, a manejar nuestra vida financiera desde la perspectiva de Dios. Este día mi programa, mi intervención, mi segmento es un poquito diferente. Es más enfocado a la parte espiritual. Yo estoy más que seguro, 100% seguro, que la parte técnica pues la manejan muchísimo mejor que yo. Yo no soy experto en las finanzas y estos temas. Sí me gustan mucho. También me he graduado y he apoyado mucho el Ministerio Compass, pero estoy llamado a acompañarles en la parte espiritual porque tanto lo espiritual como la parte técnica financiera van de la mano y no podemos tener un desbalance. Sí pueden haber muchos doctos, como los maestros de la ley, digamos, pero si la parte de la fe está un poco hecha a un lado o malentendida, pues los resultados no son los mejores. El tema de hoy es muy importante porque nos ayuda a todos a enfocarnos en lo que Dios quiere en nuestra vida como sus hijos, y que son los frutos del Espíritu Santo, basado en la escritura o en la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Así es que gracias por acompañarme nuevamente. Como les dije, el tema no se refiere en lo absoluto directamente a las finanzas. Se refiere más a tu relación con Dios, cómo puedes hacer del Espíritu Santo parte de tu vida, de los frutos que Dios te ha dado, porque Dios nos ha dado a todos dones y talentos, y cómo puedes ser tú alguien pues diferente en tu vida y relación con Dios. Así es que vamos a iniciar como siempre, como cristiano católico, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, te damos por todas las bendiciones que nos das. Gracias por un día más de vida. Gracias por este ministerio tan importante que los has puesto al servicio de tus hijos, el Ministerio Compass. Que sea tu Espíritu el que nos guíe siempre en nuestras decisiones financieras, pero también en nuestras decisiones como católicos, como cristianos, que podamos tener una perspectiva diferente y madura, un discernimiento diferente y maduro en relación a nuestras finanzas. Gracias también por darnos el regalo de tu Madre, nuestra Santísima Madre Virgen María, que siempre nos acoge en los momentos de duda y en los momentos también
que nos alejamos de ti, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los frutos del Espíritu. San Pablo los explica de una manera muy clara en su carta a los Gálatas, capítulo 5, del 22 al 23. Gálatas 5, 22, 23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los frutos del Espíritu nos ayudan a formarnos, no solo como ministros, digamos, o tal vez como laicos comprometidos en tu parroquia o en algún ministerio, pero nos ayuda a formarnos como personas, como seres humanos, y ser esas personas, esos seres humanos santos, como dice la Sagrada Escritura. Porque tú no puedes ser un marido bueno si tú no eres un hombre bueno. Tú no puedes ser una esposa buena si no eres una mujer buena. Los frutos del Espíritu nos ayudan a entrar en ese cuestionamiento interior de cada uno y decir, Señor, envía tu Espíritu Santo porque yo necesito el fruto del amor. Tal vez me he confundido yo con ese fruto. Y aquella persona cerca de Dios, aquella persona que está en esa unión íntima con el Señor, da buenos frutos. Y eso lo dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, del 43 al 45. Cito la Escritura. Ningún árbol bueno da fruto malo, tampoco da buen fruto el árbol malo. A cada árbol se le reconoce por su propio fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. Pero el que es malo de su maldad, produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Entonces comencemos con el primer fruto del Espíritu, el amor. El amor no se basa en emociones o sentimientos. Al amor que se refiere las Sagradas Escrituras es otro tipo de amor que se llama ágape, el sacrificio que yo me doy por los demás, el mismo amor de Cristo por ti y por mí. Ese amor es la decisión de comprometerte a procurar el bienestar de los demás independientemente de cualquier condición o circunstancia. Los sentimientos a veces nos traicionan. Por eso es importante, como decía el ahora santo San Juan Pablo II, fe y razón. La fe pues nos mueve por los sentimientos, el conocimiento, pero también la razón. Debe de haber un balance. Si no hay un balance en tu vida del amor, entonces es donde a veces pues nosotros como que fracasamos en ese camino. ¿Cómo se manifestó en Jesús ese amor? La famosa cita de Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hoy es un buen día, hoy es un buen momento para hacer un alto en tu vida, tal vez en tu matrimonio, tal vez en tu ministerio, tal vez en tu trabajo, y ver
más tu interior y pensar, mi amor hacia lo que hago, hacia mi esposo, hacia mi esposa, hacia mi trabajo, hacia los demás, hacia mí mismo, es el amor ágape, es el amor de Cristo. Este amor que yo siento, ¿es un amor de sacrificio o solo es un amor nada más de impulsos o de sentimientos? El segundo fruto que nos habla San Pablo a los Gálatas es la alegría. Pero fíjense que no se trata de una alegría que dependa de las circunstancias. Por ejemplo, si yo te doy $100, pues sí, me imagino que te pones muy alegre, pero vas al supermercado y ya cuando sales se te acabó la alegría. Que vas a recibir un aumento y al fin de mes lo recibes, te pones alegre. Esa es una alegría temporal. También lo podemos cambiar un poquito y no se trata de alegría, se trata de gozo, ese gozo. Alegría es más que la felicidad y no depende de un éxito económico, la buena salud o la popularidad. El creyente descubre la alegría al creer en Dios. Fíjense qué bonito. El creyente descubre la alegría al creer en Dios, al obedecer su voluntad y recibir su perdón, al participar en la comunión con otros creyentes y al servir a los demás y compartir el Evangelio. Esa es la alegría, ese es el gozo que nos da. ¿Cómo lo experimentó Jesús? Vámonos al Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 21. En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Yo te invito hoy también para que medites cómo experimentas tú ese gozo, esa alegría como católico, como ministro comprometido, como esposo, como esposa. Yo creo que es un buen momento para cuestionarte y saber qué es lo que causa la alegría. A veces, saben que a veces escucho en mi experiencia como sacerdote, eh, cuando las parejas están ya a punto de separarse y tal vez la esposa me dice, es que mire, padre, yo pensé que mi esposo o el hombre que yo escogí, me dicen el nombre, me iba a hacer feliz, me iba a dar la alegría, esa alegría que nunca tuve. O viceversa, tal vez es el hombre. Mira, sí influye la persona, pero si en tu corazón no hay paz, no hay gozo, no hay alegría, nada ni nadie, incluso el mismo Jesús, te puede hacer sentir esa alegría de la que se refiere el Señor. Sí, solo un corazón transformado es que puede experimentar esa alegría. Pero pensar que porque estoy en un lugar X o porque con esta persona mi vida va a experimentar un cambio diferente, tal vez pueda ser un cambio temporal, pero no te va a dar el gozo pleno que solo el Señor te ofrece. Yo te invito este día a que veas qué son aquellas cosas que te bloquean un poquito tu paz, que te quitan ese momento de experimentar la felicidad plena, ese gozo pleno. Saben, a veces las finanzas, el dinero, a veces el deseo de poder, de tener más. Con solo saber que tienes salud, que estás vivo, que hoy te pudiste levantar, que abriste los ojos,
¿qué más alegría puede uno experimentar? El tercer fruto del Espíritu Santo, de acuerdo a San Pablo en su carta a los Gálatas, dice que es la paz. La paz significa, de alguna manera, estar contento, que haya concordia entre las personas. Pero hay algo un poquitito más. La paz es la plena confianza, la seguridad o la fe de que en medio de tus problemas, Dios tiene el control. Y el ejemplo perfecto, si ustedes se recuerdan, cuando los discípulos estaban encerrados en el cuarto por miedo a los romanos que los iban a matar, el Señor se le aparece en medio y les dice, la paz. Imagínense en ese momento, ponte a pensar que tú eres uno de los discípulos. Con ese temor, viste tu maestro que lo crucificaron terriblemente, horrible. Y andan persiguiendo porque te van a matar, te van a cortar la cabeza. Y llega el Señor, ¿y qué esperas que te diga? No te preocupes, yo les voy a quitar este problema. Alégrense que estoy yo aquí. Jesús no les dijo eso. La paz con ustedes, no como la doy del mundo. Esa confianza de que Dios tiene el control debe de traerte la paz. La paz significa vivir confiado, libre de temor y con contentamiento. Paz es compañerismo, armonía y unidad entre las personas. La paz nos libra de toda preocupación, intranquilidad. ¿Cómo Jesús experimenta la paz? Dice Isaías, capítulo 9, del 6 al 7. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Así es que yo te invito también este día que de alguna manera puedas sentir y poder experimentar esa paz que solo viene de Dios. Otro de los frutos del Espíritu es la paciencia. Algo que está muy unido a la paciencia es la prudencia. Lentos para hablar, lentos para enojarte. Paciencia significa postergar las represalias cuando se es objeto de un agravio. Es la capacidad que le permite al creyente refrenar el impulso de responder o reaccionar de manera intempestiva en situaciones de desacuerdo, enfrentamiento o persecución. La paciencia implica sobrellevar el dolor y los problemas sin caer en la queja. Déjenme explicarles un poquitito más. ¿Por qué a veces no somos pacientes? ¿Por qué a veces nos desesperamos mucho? ¿Por qué a veces cuando estamos enfrente de situaciones difíciles, ya sea financieras, ya sea de trabajo, incluso ya sea personales, por qué nos desesperamos? ¿Saben por qué? Porque simple y sencillamente queremos que las cosas sucedan como yo quiero, como yo pienso, porque yo sé que es correcto, que tengo la razón. ¿Saben qué? Posiblemente tengan toda la razón. Tal vez en la manera, si tú estás en tu trabajo, tal vez en la manera que tú quieres que se hagan las cosas es la mejor manera. Totalmente de acuerdo. Pero sabes que no todas las personas tienen el mismo pensamiento, experiencia, sentimiento. Todos somos diferentes.
Fuimos creados en serio, no en serie. Entonces, ¿qué significa? Bueno, tengo que, de alguna manera, refrenarme un poco, ser prudente y tomar más tiempo tal vez para poder explicarle a aquella persona. O tal vez tu marido, tal vez tu esposa. El fundamento de la paciencia es la humildad. No somos pacientes porque no somos humildes. La humildad trae la paciencia. Miren qué bonita esta carta de San Pablo a Timoteo. Primera Timoteo 1, 15, 17. Primera Timoteo 1, 15, 17. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia. Cristo fue muy paciente con los pecadores. Cristo, de alguna manera, con sus apóstoles, como que era un poco duro, pero quería que aprendieran un poquitito más. ¿Qué es humildad? Es una buena pregunta. ¿Qué es la humildad? La humildad es entender que tú eres un ser humano con dones y talentos, pero también con limitaciones, que no eres perfecto. Y que la otra persona también es un ser humano con dones y talentos y con limitaciones. Muchas situaciones en los matrimonios llegan a su final, o muchos matrimonios llegan a su final, por esa falta de comprensión entre la pareja. Esa falta de humildad nos lleva a que ellos no son pacientes. Cuando tú te enfrentes a una situación muy difícil, que aparentemente tú no ves una solución, trata de bajar un poquitito tus revoluciones y mira el presente, pero el futuro con esperanza y con fe. Saben, en la historia del Evangelio de San Marcos, que este domingo recién pasado escuchamos la sanación de la mujer que tenía 12 años de hemorragia, pero sobre todo la sanación o el milagro que le hace Jesús a Jairo de resucitar a su hija. ¿Sabe qué es interesante? Porque Jairo posiblemente estaba desesperado, con temor, porque ya no había ninguna esperanza, porque su hija estaba por morir, estaba muy enferma, porque Jesús le dice cuando Jairo le pide que vaya donde su hija e imponga las manos. Jesús le dice, no tengas miedo, solo ten fe. Quizá Jesús pudo ver en la cara de Jairo ese temor de que a pesar de su poder no podía hacer absolutamente nada para salvar a su hija. Pero Jesús le dice, no tengas miedo, solo ten fe. Pero es una buena pregunta, ten fe en quién o en qué. Jesús no lo dice. Tener fe porque va a salvar a su hija, va a curar a su hija, no, Jesús no le dijo eso. Tener fe porque si muere la hija se va a ir al cielo, tampoco Jesús se lo dijo. Entonces, en los momentos que nosotros no vemos una esperanza, no vemos una salida, no tengan miedo y tengan fe. Confíen en el Señor.
Esa es humildad. Decirle, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Entender que uno tiene un límite hacia las cosas. Otro de los frutos es la amabilidad. La amabilidad se refiere a ser compasivo, agradable y afectuoso. A veces escuchan, ve qué amable aquella persona. Amabilidad significa estar dispuesto a que los demás se sientan a gusto. Claro, no se refiere a que uno va a complacer a todo el mundo, eso es imposible. Sin embargo, la persona amable tiene un temperamento agradable y afectuoso que demuestra aprecio, consideración y cuidado por los demás. La persona amable tiene un temperamento agradable y afectuoso. Es aquello de que tú sabes que vas a ir donde un amigo porque tú te sientes tan bien estar con él, pero qué feo cuando dice, oye, ¿me vas a ir a hablar con el padre Richard? No, yo no quiero ir a hablar con él. Es muy pesado, mala gente, qué feo que se expresen de uno de esa manera. Pero qué bonito que digan, sí, yo quiero ir donde esta persona porque todo el tiempo me trata muy amable, es muy agradable. Solo una persona que está en unión íntima con el Señor puede entender lo que es esa amabilidad. Dice la primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 15 al 16. Honren a Cristo como Señor y estén siempre listos para explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas. Pero háganlo con amabilidad y respeto, como buenos seguidores de Cristo, para que no se sientan culpables de nada. Así los que hablan mal de la conducta de ustedes sentirán vergüenza de lo que dicen. La desesperación, que es lo contrario a la amabilidad, yo siento que tal vez estaría como medio unido a lo que es la paciencia, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender esa parte, ¿verdad? Que el ser amable también es una manera de estar conectados con el Señor por medio de la paciencia y de la humildad. Otro de los frutos es la bondad. La bondad significa ser generoso y sincero. La bondad es el deseo desinteresado de ser franco y generoso con los demás, sin importar si lo merecen o no. Ay, ay, ay. Qué difícil, ¿cierto? La bondad es el deseo desinteresado de ser franco y generoso con los demás, sin importar si lo merecen o no. Tú vas a ser bondadoso con alguien no porque la otra persona sea bondadosa también. No, se trata de ti, no de él. La actitud de una persona tiene que ser igual ante todas las demás y ante todas las mismas situaciones. Tú no puedes ser una persona diferente dependiendo de la persona y dependiendo de la situación. Me explico. Les voy a poner un ejemplo. Es bien fácil ser tal vez bondadoso con amigos, pero no serlo con aquellas personas que no son nuestros amigos y más si, no, si son enemigos. La verdad al final es Dios quien nos juzga. Si aquella persona es una mala persona, Dios lo va a juzgar. Y si tú no eres bondadoso con él, Dios te va a juzgar a ti por estar juzgándolo a él. Y por estar actuando sin caridad. Cuando uno puede ayudar a los demás, pues desinteresadamente. La bondad significa también compartir, bueno, la generosidad es parte de la bondad, que significa compartir lo que tú tienes con otras personas. No lo que te sobra y no lo que tú no quieres ya. Ese es un error muy grande. A veces la gente dice, bueno, le voy a dar esta ropa porque ya no la uso. Bueno, está bien,
pero esa no es generosidad. Eso no es ser una persona bondadosa. Bondadosa es saber, a mí me gusta esta camisa, pero yo sé que mi vecino, por decir algo, o yo sé que esta persona la necesita más que yo. Así es que se la voy a dar porque él tiene mayor necesidad que la que yo tengo. Ese es ser una persona bondadosa. Veamos qué nos dice la Sagrada Escritura, la carta de Tito, capítulo 3, versículo del 4 al 7 dice: Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Es interesante, ¿saben?, cómo la bondad de Dios hacia nosotros es infinita, porque si nos ponemos a pensar cuántas veces nosotros pecamos y cuántas veces oímos en el confesionario: qué malo eres, ya no tienes perdón, no vales la pena, en fin, nunca lo escuchamos. Cuando uno se arrepiente, Dios siempre lo perdona. 1, 2, 3, 100, 1000 veces. ¿Y eso por qué? Porque nosotros somos buenos. No. Dios es bondadoso con nosotros porque Él es bondadoso. Porque su nombre es bondad, es amor. Ese es nuestro Dios. Entonces, pensemos eso. La bondad no depende de la otra persona. Es como que en tu trabajo, digamos que tú no estás a gusto con tu salario. Entonces tú decides hacer lo mínimo, tal vez ni te esfuerzas. Tú no puedes ser un mejor profesional por el dinero que te pagan, ¿no? Tú debes, tu desarrollo en tu trabajo debe ser el mismo si ganas $1 o ganas $1000. No debe haber una diferencia, porque uno es quien elige el trabajo y el salario. Estás libre de aceptar o decir no. Entonces recuerda que la bondad depende de la persona y no de la otra persona. Otro de los frutos del Espíritu es la fidelidad. La fidelidad se resume en ser una persona íntegra, en ser una persona leal y plenamente confiable. Fidelidad implica firmeza en la relación con Dios, lealtad hacia los amigos e integridad en el cumplimiento de las responsabilidades asumidas. Fide, que significa fe en latín, refiere a la convicción de que en este preciso instante Dios interviene y obra a nuestro favor. Una persona fiel en lo bueno, en lo malo, en la abundancia, les trae algo a su mente. Son las promesas del matrimonio. Dice el libro de Isaías capítulo 11 versículo 5: La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Qué bonito, ¿verdad? La fidelidad el ceñidor de tu cintura. Dice el libro de los Proverbios capítulo 3 versículo 3: La piedad y la lealtad no te abandonen. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tablilla de tu corazón. Hay situaciones en la vida que tú las vas a enfrentar y te vas a dar cuenta que no hay salida, porque si dices la verdad, por decir algo, lo que va a pasar va a ser algo difícil, algo duro.
Entonces, queda esa disyuntiva de decir la verdad o de mentir, de ser fiel o infiel. Es en esos momentos donde una persona íntegra, una persona leal, se muestra en las situaciones que son difíciles. Sigamos con los frutos del Espíritu. El dominio propio. El dominio propio es la capacidad de controlar nuestras emociones, deseos y acciones y de estar en armonía con la voluntad de Dios. El dominio propio implica la decisión de hacer la voluntad de Dios en lugar de vivir para uno mismo. El dominio propio es lo que llamamos comúnmente como la fuerza de voluntad. ¿Y cómo se practica la fuerza de voluntad? Haciéndolo. Él nos ayuda, por ejemplo, el ayuno. Si tú no estás acostumbrado, si no tienes esa disciplina del ayuno, entonces obviamente se te va a hacer más difícil. Pero cuando la persona ya va teniendo esta disciplina del ayuno, por ejemplo, alguien puede decir, voy a ayunar una vez a la semana, todas las semanas. Verás que poco a poco tú vas a tener dominio propio mucho mejor que un tiempo atrás. Vas a ver que tus tentaciones, porque las tentaciones no son pecado, ya no va a ser tanto problema como antes. ¿Por qué? Porque ya sabes cómo enfrentarlas por medio del dominio propio. Dice la Sagrada Escritura que el cuerpo o la carne, perdón, es débil aunque el espíritu es fuerte. Y así es. Entonces, ¿cómo podemos realmente, cómo podemos nosotros dominarnos ante los deseos, tentaciones? Somos seres humanos, claro, pero eso no es justificación. Saben, una acción que me ayuda mucho a mí es decirle al Señor toda la mañana, en la mañana que me levanto, Señor, yo te pertenezco, soy tuyo, soy templo del Espíritu Santo, no me dejes caer. Y medito en esa intimidad con el Señor, que me proteja mis sentidos, porque la tentación contra el dominio propio son los sentidos, la vista, el gusto, los oídos, el cuerpo. Queridos amigos, la vida como cristiano, como católico, no es nada fácil. Hay muchas cosas que son difíciles definitivamente, pero yo creo que hay tantas maneras de cada día llegar a ese punto de la santidad que poco a poco, con la oración, con la mortificación de los sentidos, con la meditación de la escritura, yo quiero dejarte dos cosas que son muy importantes. Una, nunca digas, voy a tratar de hacer esto. La palabra voy a tratar de aquí en adelante tienen que eliminarla por completo. ¿Por qué? Y les explico. Bueno, me voy a hacer la meta de ir a misa todos los días. Voy a tratar de ir a la misa todos los días, digámoslo así. Voy a tratar. Bueno, el lunes pues amaneciste enfermo, el martes cansado, el miércoles te pasó una situación en la casa. ¿Qué pasó al final de la semana? No fuiste ningún día a misa. Pero trataste. Entonces te sientes cómodo. Entonces te sientes cómodo. En la vida del cristiano es que voy a hacerlo. Por eso es importante que poco a poco, si no tienes esa disciplina de ir a misa todos los días, una vez a la semana, digámoslo así, una vez a la semana. Dice, Señor, voy a ir una vez a la semana a misa, te lo prometo, voy a recibir la Eucaristía. Y ahí vas, lo voy a hacer, Señor.
pero no decir voy a tratar de ir. Al final, pues, no fuiste. O en tu trabajo, voy a poner a estudiarme las lecciones de mi ministerio. Por ejemplo, si eres del ministerio de compas, ¿verdad? Y dices, bueno, voy a hacer esta lección. Voy a tratar de hacer esta lección. ¿Ves la diferencia? Voy a hacer esta lección y voy a tratar de hacer esta lección. Lo vamos a hacer. Entonces uno se presiona porque eso es lo que tú quieres. Y la otra cosa que les quiero decir es que mucha gente dice, no, es que yo quiero ser mejor, yo quiero ser bueno. Eso es muy relativo, ¿sabe? Porque el ser mejor y el ser bueno no te garantiza la vida eterna. Lo que es mejor para ti o bueno para ti, tal vez no es mejor ni bueno para mí ni para el Señor. Pero algo que sí te garantiza la vida eterna es la santidad. La santidad significa cumplir los mandamientos de Dios. ¿Y cómo es eso, Padre? Es muy difícil. Sí lo es, pero no es imposible. Los mandamientos, ser santo significa que estás centrado en tu vida con el Señor, que las cosas del mundo son superficiales, secundarias o terciarias, si tú lo quieres llamar así, que cometiste pecado, pero inmediatamente tú te vas a confesar. Ser santo no significa que no vas a cometer pecado o que vas a ser perfecto, porque perfecto solo Dios. Solo Dios es el único que no comete pecado. Incluso en aquella lectura que le dice aquel hombre al Señor, Señor bueno, y le dice el Señor, ¿y por qué me dices bueno? Solo hay uno que es bueno. Entonces yo quisiera que nos quedáramos con esas dos cosas. Nada de que voy a tratar y nada de que voy a ser mejor o bueno. Lo voy a hacer y voy a buscar la santidad en mi vida. Nuevamente quiero agradecerles por estar conmigo este día. Espero que poco a poco, día a día, pues el Señor de alguna manera les vaya poniendo en su corazón ese deseo de llegar al punto de la santidad. Ese es un proceso que se llama conversión y termina hasta el último día que tú respires. Abajo tienen mi correo electrónico por si a ustedes les interesa escribirme. Claro que sí, nos podemos poner de acuerdo. Que el Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y me los acompañe siempre. Que Dios me los bendiga.